Frieren entiende mejor a los elfos que Anillos del Poder. La serie estrella de Amazon Prime ha vivido rodeada de polémica desde su anuncio, sobre todo entre los fans de Tolkien, y al menos en mi caso, hay un defecto muy claro que hizo que perdiera el interés, y tiene que ver en cómo representa a los elfos. Y no es porque la protagonista sea una mujer, ni porque hay un elfo de color. El problema es más simple y más grave. Nunca me creo que sean elfos de verdad. Para explicar a qué me refiero, quiero hablarles de una serie que sí entiende cómo representar a esta raza, Frieren. Este anime nos presenta a una elfa maga conocida como Frieren, que viajó con los héroes que salvaron al mundo del rey demonio, pero que tras haber pasado 50 años y ver cómo sus antiguos amigos envejecen y mueren, decide emprender un nuevo viaje para entender mejor a la humanidad y valorar mejor el tiempo que pasa con ellos. La clave de esta historia es que, al ser una elfa, Frieren ha vivido por casi 1000 años, que la convierte en una maga ridículamente poderosa y con una enorme experiencia, pero sobre todo causa que perciba el tiempo de forma completamente diferente a los humanos. Para ella, años o décadas son apenas un suspiro, pudiendo dedicar largos periodos de tiempo a cualquier tarea, que para un ser humano normal sería el equivalente a una vida completa. Por eso, buena parte de la historia gira en torno al choque entre su visión del mundo, que se mide en siglos, y lo breve que es la vida de los humanos que la rodean, siendo toda la trama el viaje de Frieren para valorar mejor el tiempo y apreciar mejor el que pasa con sus seres queridos. Y aquí es donde falla Anillos del Poder. La Galadriel de Prime Video es impulsiva, temperamental y reactiva, lo que no sería un problema si fuera una humana de 20 y pocos años. El problema es que ella es una elfa de entre 3000 a 5000 años de edad, con siglos de conocimiento y experiencia en combate, algo que jamás notamos en la serie, donde solo vemos su odio y deseo de venganza, y el resto de elfos de la serie no son precisamente mejores. La clave no está en que un elfo sea perfecto, tampoco en que parezca un humano con orejas puntiagudas, sino en reflejar que ven el mundo de otra forma y que esto se refleja en su forma de actuar. Frieren lo logra con soltura, y Anillos del Poder ni se le acerca. Si te gustó, sígueme para más.